Bueno, como digo, Colón amerizando en el cuadro de Dioscoro Teófilo Puebla Tolín, nacido en Melgar de Fernamental, en Burgos, que era una especie de Augusto Ferrer Dalmau Nieto, o Ferré Dalmau, de Augusto Ferrer Dalmau Nieto del siglo XIX. Es el pintor de esa España heroica, extasiada, que mira a los cielos y que sirve de modelo visual, de modelo iconográfico para Alba de América, de Juan de Orduña, con guión de Juan de Orduña y José Rodulfo Boeta, que fue un absoluto fracaso porque a todo el mundo le pareció una película demasiado trasnochada, demasiado franquista. Es de 1951 y a todo el mundo le pareció que eso era demasiado de cartón piedra, demasiado de mirar a los cielos, como en de tener la mirada perdida, como en estos cuadros de Dioscoro Puebla, que están bien, hombre, sí, son simpáticos, pero son enormemente relamidos y falsos. Están bien hechos, están bien hechos. Bueno, estoy viendo aquí, estoy viendo otros cuadros suyos, Las hijas del Cid, pues con el típico uso del bondage y de los enormes pechos de las hijas del Cid como atractivos, esa mezcla entre patria y tetas. Bueno, ¿qué sacan esto? Este cuadro de Dioscoro Teófilo Puebla, Cristóbal Colón amerizando, tomando posesión de España por los reyes católicos, España por los reyes, por sus altezas, los reyes. Y bien, vamos a ver, esta es la imagen, vamos a ver qué tiene que ver con esto con ser facha. Vamos a ver. Vamos, pero facha de los buenos, leo el texto, facha de los buenos. Que estás orgulloso de tus antepasados, facha. Bien, pues si estás orgulloso de tus antepasados, pues sí, muy probablemente seas un facha, y de los peores, porque si estás orgulloso de tu sangre y de aquello que no te has esforzado en conseguir y que te viene dado simplemente por tu sangre, por tu genética, pues estás muy cerca de ser un racista. Estás orgulloso de tus antepasados, siéntete orgulloso de lo que haces tú. Y aún así, no te sientas orgulloso, porque eso de sentirse orgulloso es bastante totalitario y bastante facha. ¿Qué es eso del orgullo? ¿Orgullo de qué? Al final siempre nos debemos a méritos ajenos. Tú puedes sentirte agradecido por lo que han hecho tus antepasados, agradecido, pero orgulloso ¿por qué? Si tú no has hecho nada, tú no has colaborado. Si tú te sientes orgulloso por aquello que no has hecho y que te viene dado simplemente por la sangre, por la genética, por los espermatozoides, pues sí, eres un facha y te acercas bastante a ser un racista. Y esa es la peor de las familias del movimiento y es la peor de las formas de ser un facha en este sentido técnico que estamos empleando y que es vincularse con algunas de las familias del movimiento. Pues tú te estás vinculando aquí con Adolfo, que no es ni siquiera una familia reconocida, que es simplemente una tendencia, la tendencia pronazi. O te estás vinculando a alguno de los visitantes, como León de Reyes, etc. Sí eres un facha. O sea, si te sientes orgulloso por tus antepasados, sí eres un facha. Y además, no tienes nada de español, porque esto mismo lo pueden decir las tribus africanas, los que sacrifican niños a la Pachamama, todos ellos también, ya tenemos aquí el primer vehículo tuneado, señores, toda esta gente también se siente orgullosa de sus antepasados. Y es un valor para ellos, el obedecer a los ancianos y decir, los ancianos tienen que sodomizar a los jóvenes de la tribu, pues hay que respetar a los ancianos. O sea, de entrada, esto sí es facha y además de español no tiene nada, porque además lo que nos caracteriza a los españoles es la autocrítica. Es aquel famoso poema de Bartrina, y si habla mal de España es español. Así que esto ni es hispanista, ni se puede negar con ironía la acusación de ser facha. No, repitamos el presupuesto. Repitamos el presupuesto. El planteamiento. ¿Que estás orgulloso de tus antepasados, facha? Pues sí. ¿Estás orgulloso de tus antepasados, facha? Sí. Puedes estar agradecido si verdaderamente han hecho algo bueno por ti, pero orgulloso no.
Orgulloso, ¿no? ¿Qué has hecho tú qué has hecho tú para tener ese orgullo, ese sentimiento tan totalitario, tan fachilla? Bueno, de los que se lanzaron al océano sin saber si tocarían tierra. Pues estás orgulloso de esos antepasados, insisto. Eres facha, sí. Puedes estar agradecido, puedes admirarlos, pero no puedes decir, yo siento orgullo porque yo soy como ellos. Bueno, pues descubre algo y demuéstramelo. Métete en un barco y algo habrá por descubrir. Vete a las Marianas, sumérgete en las Marianas, o vete en misión a Marte, como en esta película, Fascisti su Marte, ¿verdad? Fascistas en Marte. Si eres como ellos, demuéstramelo y descubre algo, evangeliza algo. Ve a morir martirizado, vete a China, vete a evangelizar China, donde los obispos católicos están, o vete a Nicaragua, donde igualmente el catolicismo está perseguido, y ya me cuentas que eres como ellos y que puedes sentirte orgulloso porque tienes algo que ver con ellos. Pero mientras no me cuentes historias, tío. Eres un facha, no eres un conquistador. Bien, de los que se lanzaron al océano sin saber si tocarían tierra. Si decides hablar bien de nuestra historia, facha, si decides... Vamos a ver. Si decides hablar bien de nuestra historia, pues efectivamente eres un facha, porque tú has decidido hacer historia en un sentido determinado. No has decidido hacer historia y por lo tanto decir las verdades y decir que lo bueno es bueno y que lo malo es malo. Tú has decidido hablar solo bien de nuestra historia, es decir, tú has decidido falsificar la historia. La historia no te importa, lo que te importa es hablar bien de España. Por lo tanto, si lo que te interesa no es la historia, sino la propaganda y mentir para que España siempre quede bien, aunque haya cosas en las que no queda bien, pues sí, eres un facha y no puedes decirlo con ironía. No puedes decirlo con ironía. ¿Y en qué familia encaja esto? Porque ya hemos dicho, lo de sentirse orgulloso de los antepasados es ser racista. Y es ser como Adolfo o como León de Rey. ¿Con qué familia entra esto de falsificar la historia? Pues con todo el franquismo. Pues con todo el franquismo que, como ya he dicho muchas veces, celebra los 25 años de paz, teniendo a la vuelta de la esquina la guerra de Ifni. Entonces, ¿la guerra de Ifni qué fue? Bueno, pues esto de falsificar la historia es facha, por supuesto que también es comunista, por supuesto que pertenece a cualquier tiranía, a cualquier régimen totalitario, a cualquier dictadura de la historia de la humanidad, porque no se puede tener una dictadura sin falsificar la historia y sin mentir. Pero si lo haces por las mismas razones que movían al movimiento, nunca mejor dicho, y a redactar esos libros de texto en el que la historia de España de verdad se acaba con los Austrias y luego vienen los Borbones, que son unos católicos tontos que dejan vía libre a los masones, y la anti-España, etcétera, etcétera, que hay un fondo de verdad en eso, claro, pero tú lo que quieres es demostrar esa visión de la historia ocultando todos los datos que te puedan perjudicar, pues evidentemente es un facha de tomo y lomo, no es ironía. Si decides hablar bien de nuestra historia, eres un facha. Si decides hacer historia y ser ecuánime, no eres un facha, eres un historiador. Si decides hacer historia diciendo que España es genocida, que Franco es genocida, que pues tampoco eres historiador, serás pues o un imperialista, pero un imperialista británico, o estarás al servicio del imperialismo bolchevique, estarás al servicio de otro imperialismo, de otro régimen nefasto, e igualmente no serás historiador, seguirás sin ser historiador. Estarás esclavizado y sometido a otra ideología que no será identificable con ser facha, pero igualmente serás un esclavo y un fanático. Si lo único que te importa es Franco, tanto si Franco hizo cosas buenas como si Franco
solo hizo cosas malas. El historiador no se ocupa de hablar bien y no se ocupa de hablar mal. El historiador dice lo que hay. Continuemos. Continuemos, he dicho. Vaya, se ha bloqueado. Si te impresiona la fe de Pelayo en las montañas, facha. Pelayo es un personaje semilegendario. Vamos a ver qué dice la Wikipedia, así en principio, como medio... bueno, incluso... No, ¿qué digo la Wikipedia? Venga, vamos a hacerle el juego y vamos a meternos en la Real Academia de la Historia, a pesar de que tuvo sus problemillas con la biografía de Franco. Hubo quien se molestó mucho porque lo llamaran caudillo, que vamos, es el título oficial, es contarla. Pero bueno, como estamos hablando con fachas, vamos a ir a un sitio que es inobjetable porque tuvo precisamente un problema por haber puesto una biografía de Franco que en principio pareció demasiado condescendiente. Así que si no, es que la Real Academia de la Historia es un nido de rojos, no, hay quien diría todo lo contrario. Hay de todo, por supuesto, hay de todo, pero bueno, vamos a ver Pelayo en el diccionario biográfico español de la RAE. Vamos a ver. Pelayo. Bien, Pelayo. Vamos a ver qué se nos dice de... Sí, estoy de acuerdo con las galletas. Don Pelayo. Y hay un interrogante, y dice siglo VII, muerto en Cangas de Onís, Asturias, en el año 737. Rey de Asturias. Vamos a ver hasta qué punto nos puede impresionar o no la fe de Pelayo. Madre mía, esto es largo. Para un personaje de lo que se sabe, seguramente lo que verdaderamente se sabe de él, seguramente cabe en una cuartilla. Pero bueno, vamos a ver si es facha que nos impresione la fe de Pelayo. Vamos a ver, primero párrafos que no dicen nada. Aquí está. La fuente más próxima a la rebeldía pelagiana, la Crónica mozárabe del 754, en la que su anónimo autor se lamenta amargamente de la pérdida de España a manos de los invasores árabes, silencia, sin embargo, los hechos primeros de la resistencia astur. Este silencio, unido a las contradicciones que se encuentran en los más antiguos relatos cristianos y musulmanes, perdón, no he dicho de quién es este artículo, es de Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar. Bien, pero esto está avalado por la Real Academia de la Historia. Ese silencio, unido a las contradicciones que se encuentran en los más antiguos relatos cristianos y musulmanes y a las adherencias fabulosas del más explícito de aquellos, el contenido en la Crónica de Alfonso XIII, fueron el motivo principal del demoledor escepticismo con el que algunos historiadores se enfrentaron a la reconstrucción histórica de los orígenes del Reino de Asturias, antes de que en el tercer decenio del pasado siglo Claudio Sánchez Albornoz, no se puede ser más republicano, Claudio Sánchez Albornoz, iniciase su densa y rigurosa producción historiográfica, es decir, esto no está hecho para contentar a unos y a otros, esto es historia. La Real Academia de la Historia al final hace historia y Claudio Sánchez Albornoz, pues siendo republicano, también hace historia. Claudio Sánchez Albornoz iniciase su densa y rigurosa producción historiográfica dedicada a perfilar los contornos de ese hecho y de Pelayo, su personaje central. Hoy, gracias sobre todo a esta aportación albornociana, matizada con las correcciones que imponen nuevos enfoques del problema, o sea que no hay que fiarse de todo lo que dice Albornoz, matizada con las correcciones que imponen nuevos enfoques del problema y la inevitable revisión crítica sugerida por nuevas lecturas e interpretaciones de las fuentes disponibles, es ya posible una aproximación histórica, razonablemente aceptable a la figura de Pelayo y de la comunidad que él acaudilló y a los hechos que con Pelayo como principal protagonista se desarrollaron en Covadonga, así, bla, bla, bla. Venga, danos esa interpretación. Vamos a ver, nos dice, tras el descalabro sufrido en la batalla de Guadalete por el ejército de Don Rodrigo, la afirmación del poder musulmán sobre la península se logró rápidamente. La crónica de Alfonso III, espero no haber dicho antes 13, estamos acostumbrados a hablar más de Alfonso XIII que de Alfonso III. La crónica de Alfonso III, en su versión a Sebastián, refiere la huida hacia Asturias y las tierras de más allá de los Pirineos de los supervivientes de la vencida facción del último monarca godo. Todo esto es crónica de Alfonso III.
Entre los que se acogieron a la tierra de los asturianos figuraría, según el mismo texto, Pelayo, a quien se hace aquí hijo del duque Fabila, de linaje real, y en la redacción rotense, más fiable, es patario de los reyes Vitiza y Rodrigo. La crónica albeldense, sin embargo, presenta a Pelayo en Asturias tras su expulsión de Toledo por Vitiza, donde se encontraría en el tiempo en que los musulmanes ocuparon la península. O sea, vamos a ver, sí, que digamos que es un personaje real, pero no hay una versión unitaria ni coherente sobre su vida. Vamos a saber nada de su fe. O sea, nos impresiona la fe de Pelayo. Pero vamos a ver quién es verdaderamente Pelayo. No está, como vemos, muy claro, por más que la Real Academia diga ya se puede reconstruir. Bueno, ya se puede reconstruir razonablemente, que eso no es reconstruir. Bueno, es otro... en fin, otro párrafo que no viene a decir mucho. Dice... Gijón, eso es. Habla de Gijón, ciudad marítima en la que se presenta como gobernador a cierto Munuza, de quien dicen las crónicas cristianas, no dice cuáles, que cumplía en la ciudad de Gijón las órdenes de los sarracenos sobre los astures. Bien, en Asturias, siguiendo la atendible referencia de la albeldense, la crónica albeldense, el cronicón albeldense, viviría Pelayo sometido a la autoridad del prefecto musulmán, gozando de una cierta tranquilidad obtenida al precio de ese sometimiento y acaso asumiendo unas ciertas responsabilidades sobre su propia región y su pueblo. Todo esto es condicional, acaso asumiendo, bueno, se reproduciría, siempre condicional así en Asturias, una situación similar a las que se sabe que ocurrieron en otras regiones al producirse el derrumbamiento de la... Bien. La crónica albeldense, sin duda la más fiable, o sea, él ya apuesta por la albeldense. O sea, ya está. Vamos aquí a saco con la albeldense. Sin duda la más fiable, a pesar de su extremado laconismo, dice que, cita del albeldense, una vez que España fue ocupada por los sarracenos, y entienden Pelayo, fue el primero que inició la rebelión contra ellos en Asturias, pero no proporciona, dice la Real Academia, ninguna indicación sobre las causas de esa insumisión pelagiana. O sea, no es que fue por la fe, a lo mejor era porque no quería pagar impuestos. O sea, hablar de la fe de Pelayo es un despropósito. Si de Pelayo lo que sabemos cabe en una cuartilla. Vamos a admirar la fe de Pelayo. ¿La fe en qué? Pero no, insisto, la Real Academia dice, pero no proporciona ninguna indicación en albeldense sobre las causas de esa insumisión pelagiana. La versión a Sebastián de la crónica de Alfonso III, también muy parca en este punto, afirma que fueron los godos refugiados en Asturias los que eligieron por su príncipe a Pelayo para referirse seguidamente a la expedición represora de Alcama contra el rebelde. Mucho más explícitas, son las informaciones de la versión rotense de la Crónica Regia, que componen un detallado relato de la rebeldía pelagiana, tras el que es posible descubrir una serie de acontecimientos coherentes en relación con la génesis de la insumisión de los astures y del caudillaje de Pelayo. Siguiendo el relato cronístico, parece que madre mía, Siguiendo el relato cronístico, parece que enamorado el prefecto musulmán Munuza, residente en Gijón, de la hermana de Pelayo, cuyo nombre se oculta, aquel decidió alejarlo de la tierra enviándolo a Córdoba, cita, con el pretexto de una comisión. Sigue el artículo diciendo que acaso relacionada con las condiciones de sometimiento de los astures. Aprovechando esa ausencia, el musulmán se habría unido en matrimonio con dicha hermana, provocando la reacción de Pelayo, ya de regreso en Asturias. Sigue la Real Academia diciendo que no hay razones para atribuir carácter legendario a estos hechos, que se ajustan a las pautas de comportamiento seguidas por los nuevos... O sea, que no es porque Pelayo fuera católico y mucho católico, parafraseando a Rajoy, el jefe de Mayor Oreja, que es el jefe de quienes hacen este vídeo. No es que fuera católico, mucho católico, es que no quería que su hermana se casara con Munuza. O sea que fe aquí ninguna. Es que no quería que tocaran a su hermana. Es algo casi
de venganza corsa o de venganza siciliana. Esto no tiene nada que ver con la religión. Porque hasta que no tocaron a su hermana, pues no le preocupa esto en exceso. Es cuando tocan a su hermana, a ver si nos entendemos. O sea, que la fe de Pelayo, yo creo que ya podemos dejar de leer aquí, porque dice la Academia que esto no tiene por qué ser legendario. El detonante de la rebelión pelagiana no es religioso, es su hermana. O sea, que esto es lo que tiene la historia, que deshace y desmonta estas versiones fantasiosas fachillas. Y además, esto de la historia de Asturias me la reservo para una de las afirmaciones que se hacen más tarde. Bueno, si te impresiona la fe de Pelayo en las montañas, bueno, lo que tenía Pelayo en las montañas eran ganas de vengarse por su hermana. No. Que estás haciendo lo que hacen los fachas, que es mentir sobre la historia. Seguimos. Si estás orgulloso, qué pesado con el orgullo, si estás orgulloso de nuestra lengua, y volvemos a lo mismo, tú has creado tu lengua, tú has inventado las palabras, tú las has puesto, entonces ¿de qué te sientes orgulloso? ¿De qué te sientes orgulloso? Siéntete agradecido a Cervantes, a Quevedo, ¿pero orgulloso de qué? ¿Orgulloso de qué, facha? Si crees que España es más fuerte unida, ¿crees que España es más fuerte unida? ¿Crees que España es más fuerte unida? ¿Unida a qué? ¿A Portugal? ¿A Filipinas? Es que al Imperio Romano. Yo creo que España es más fuerte unida a Roma. Al mismo tiempo creo que España es más fuerte unida a Filipinas. Esto es ambiguo. En realidad están pensando en que Cataluña no se independice, pero no se dan cuenta del calado, de la profundidad de decir España es más fuerte unida. Pues sí, España es más fuerte unida a Roma, por ejemplo, que es algo que algunos fachas de estos hipernazis pues ven mal, porque de hecho he leído en Twitter que esto del catolicismo es una superstición judía con sede en un país, en una potencia extranjera, con sede en Roma, en un país extranjero. Entonces hay fachas que consideran que España no es más fuerte unida a Roma, y quieren ser incluso católicos ateos, es decir, protestantes, para no rendir obediencia a Roma y no ser romanos. Les parece bien ser católico, apostólico, muy bien, pero no romano. Así que hay que matizar esto de si España es más fuerte unida, y hay que recordar que hay fachas que piensan que España no es más fuerte unida a Roma. Y hay muchos que piensan que España es más fuerte unida a Portugal, pero son iberistas republicanos. Les gustaría una España unida a Portugal, pero sin rey de España. Una república, una confederación de repúblicas. El iberismo en general no es facha. Y piensa que España es más fuerte unida con Portugal. No ya solo con Cataluña, que ya está dentro de España, o con el País Vasco, que por supuesto que es España, sino además con Portugal. Así que esto es un eufemismo muy cobarde. Si crees que Cataluña tiene que ser España porque su DNI es catalán, esto es lo que quieren decir, pero lo que dicen es una cosa que no tiene nada que ver, porque España unida puede ser unida a Roma, unida a Portugal, unida a Filipinas, unida a la Nueva Granada, unida a Colombia, unida a la Nueva España, unida a México. Esto es lo que Santiago Abascal llamaría la derechita cobarde. Al fin y al cabo no hay que olvidar que esto viene de Jaime Mayor Oreja. Esto de España es más fuerte unida es una frase de fachita, sí, pero de fachita cobarde, de la derechita cobarde. Es más fuerte unida, muy facha, o muy falso, dice el doblaje, pero como es automático, muy falso 3 veces. Hay errores en la... Anda, pero si sale precisamente Claudio Sánchez Albornoz, no me lo puedo creer, pero sí, sale en el vídeo precisamente Claudio Sánchez Albornoz. Claro, supongo que precisamente porque apoyó esto de la existencia de Pelayo. Bueno, sale el Consejo de Ministros de Franco, el Comité Central del Partido Comunista, Claudio Sánchez Albornoz. Todo esto para hablar de la transición.
Bueno, si ves la transición como un ejemplo, también es de facha. Bien, si ves la transición como un ejemplo, también es de facha. Meditemos sobre esto. ¿La transición es facha? Bueno, la transición... Si ves la transición como de facha, es que claro, aquí ya nos salimos de la fachasfera y hay que ir a los medios progresistas a ver por qué se pone... O sea, ¿qué tienen con la transición? Bueno, a la transición la llaman el régimen del 78 y piensan que también es un régimen a abatir, etcétera. También lo llaman postfranquismo, no democracia, sino régimen postfranquista. Y vamos a ver, porque claro, ahí en la transición está Carrillo. Está Carrillo, que acepta usar la bandera nacional en lugar de la bandera del partido, en los actos del Partido Comunista Español. Acepta no tener obediencia a una potencia extranjera, que en este caso no es Roma, como la Iglesia Católica, sino Moscú. Por cierto, que la democracia cristiana, en cierta medida, incumpliría esa ley de partidos de Adolfo Suárez, según la cual los partidos no podrían prestar obediencia a una potencia extranjera. Porque si la democracia es cristiana, si un partido se llamara democracia cristiana, y se entendiera que esa democracia cristiana es católica, pues estarían prestando obediencia a una potencia extranjera, que es el Estado de la Ciudad del Vaticano, con sede en Roma, pero dentro de Roma, en la colina del Vaticano. Bien, bueno, pues la transición es facha. No, claro, hay que negarlo porque hay amnistía tanto para los fascistas y los franquistas y los falangistas como para los comunistas, los abertzales, los etarras, todos tienen amnistía. Hay amnistía general para todos los crímenes cometidos para todos los crímenes políticos, Claro, estoy pensando en el caso llevado al teatro por los Joglars, la Torna, porque aquello fue un crimen, bueno, fue un poco los 7 ahorcados de Andreyev, porque en el caso que los Joglars reflejaron en la Torna, teníamos eso, realmente la Torna, lo que hay en los 7 ahorcados de Andreyev. Andreyev tiene un cuento que, por cierto, el crítico literario de un periódico muy prestigioso no se leyó, porque dice, son 7 terroristas, 7 jóvenes idealistas. No te has leído el cuento, Gullón. No son, es más, lo puedo buscar. 7 ahorcados, Gullón, Andreyev. Y seguro que me sale la crítica. Bueno, en fin, va a ser más difícil de lo que yo pensaba. Sí, Germán Gullón, aquí lo tengo. Germán Gullón en el Cultural. Lo voy a poner, Germán Gullón en el Cultural. Bueno, parece ser que... Bueno, si pongo simplemente 7 ahorcados, Germán Gullón, el Cultural. Novela, el Español, puede ser esto, el Español. Sí, artículos escritos por Germán Gullón. Ah, bueno, claro, si es de pago, pues no se va a poder hacer nada. Sí, el Español es de El Cultural. Aquí está la crítica de Germán Gullón de los 7 ahorcados de Andreyev. Dice, vamos a ver. Este volumen reúne 2 novelas cortas, relato sobre los 7 ahorcados. Aquí está. Relato sobre los 7 ahorcados nos engancha enseguida. La historia parece a primera vista sencilla. Trata de la estancia en la cárcel de 7 terroristas capturados cuando intentaban atentar contra un ministro con una bomba. No trata, Germán Gullón no trata de la estancia en la cárcel de 7 terroristas. No, trata de la estancia en la cárcel de 6 terroristas y un criminal común. ¿No te has enterado de la historia? 6 terroristas y un criminal común, como en La Torna, donde el Joglars tiraron de la historia del criminal común, que era como la vuelta, la compensación de la ejecución de unos terroristas de ETA. Es la misma historia, La Torna del Joglars y
La historia de los 7 ahorcados de Andrzejewicz es la misma historia. Es decir que tan espantosa es la pena de muerte aplicada a jóvenes idealistas terroristas políticos